esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: «Si quieres, puedes limpiarme». Compadecido, extendió la mano y lo tocó diciendo: «Quiero, queda limpio». La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente: «No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para que les sirva de testimonio». Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba afuera, en lugares solitarios, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Son varias las cosas sobre las que debo deciros una palabra e informaros. Una, como digo, hoy es la jornada de Manos Unidas y tiene como lema pues los problemas del cambio de clima, que afecta sobre todo a los países más pobres. Lo estáis viendo, ¿no? Sobre todo hay un grave problema del agua que ya nos afecta a nosotros. Y Manos Unidas, me interesa, es una ONG que ha nacido de las mujeres de Acción Católica. Subrayo esto, porque muchas veces pensamos, y repito y machaco, que la fe es una devoción, que es un hobby que tenemos algunos, ¿no? Y la fe es un compromiso con la vida, con las personas sobre todo. Y Manos Unidas pues lleva muchos años ya trabajando y sobre todo haciendo el bien en los países más necesitados, con proyectos de educación, de sanidad, con proyectos de agua, con proyectos para ayudar a los demás. Es una forma de hacernos ver que todos en la tierra tenemos derecho a vivir con dignidad, porque todos somos hijos de Dios. Pues este año, como digo, la colecta después será para eso, este año el lema es sobre la climatología. Y hoy es también la jornada del enfermo. Y hay también una ONG eclesiástica que es la Hospitalidad de Lourdes. Hoy es la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes. Y en todas las diócesis hay esta ONG que se llama Hospitalidad de Lourdes, Hospitalidad del Enfermo. Y van en una fecha que conciertan en el santuario con enfermos. La carta semanal del arzobispo, que escribe todas las semanas, una carta, se titula precisamente Cuando el milagro es cotidiano. Y allí dice expresamente que en Lourdes sigue habiendo curaciones, voy a ponerlo entre comillas, extraordinarias. Es decir, que la ciencia médica no tiene explicación sobre ellas. Sabéis que ahí hay una oficina, hay un tribunal de médicos creyentes y no creyentes, que son los que, cuando alguien manifiesta que ha recibido esa gracia extraordinaria, que cura su salud, que restablece su salud, pues se presenta, analizan el caso, pues unos 70 curaciones extraordinarias certifica ese tribunal del santuario de Lourdes. Digo esto también para que veamos que hay muchas personas que se preocupan y fruto de la fe, que ahí voy yo, fruto de la fe se preocupan de los demás. Porque estamos en un momento donde parece que la fe pues, es un hobby de unos cuantos, que no cuenta para nada, ni tiene por qué tener visibilidad, ni tiene por qué tener, por así decirlo, aceptación en la vida pública. Hoy el Evangelio es sobre la curación de un leproso. La lepra, gracias a Dios, hoy ha sido ya superada por la medicina, sobre todo en el mundo occidental,
fruto de un hallazgo de un médico noruego, se llama Hansen, que le llaman también la enfermedad de Hansen, y que descubrió cuál era la bacteria, el bacilo que producía esa enfermedad y se ha curado. Pero ha sido una enfermedad maldita que ha atormentado pues, a mucha gente durante muchos siglos, ¿no? En España también ha habido un jesuita alicantino que fundó la residencia de Fontilles, ¿no? Que es precisamente en España la pionera sobre esto. Y también, como digo, es obra de médicos y de benefactores que han nacido de la Iglesia. La primera, iba a decir, residencia, el primer clínico que se preocupó de esta enfermedad fue Fontilles. Este año han detectado 8 casos de lepra en España. En el mundo hay todavía más de 300.000, sobre todo en India, Brasil y África. Todavía hay enfermos de esa dolencia. Bien, pues también son fruto, como digo, el hacer frente y curar cuando los leprosos nadie los podía ver. Vivían en lazaretos, apartados, que al fin que la enfermedad se los comiera. Este jesuita con varios médicos fundó Fontilles para curar la enfermedad. Digo esto para que tengamos el orgullo también de saber que nuestra fe es una forma de vivir que tiene una incidencia social muy importante. Por eso hoy el Evangelio también nos tiene que llamar la atención. Fijaos, en la primera lectura dice cómo había que tratar a los leprosos, cuando dice que el enfermo de lepra andará con la ropa rasgada, la cabellera desgreñada, con la barba tapada y gritando, impuro, impuro, tamé, tamé, que era el grito que daban los leprosos, tamé, tamé, para que toda la gente cuando se encontraba con ella huyera de ellos, no se podían acercar. Eran excluidos sociales y naturalmente impuros en el templo, no podían participar. Y aquel que lo tocaba, a un leproso, tenía las mismas consecuencias. Por eso lo de Jesús hoy es muy llamativo. En aquel tiempo fue muy llamativo, hoy no lo sería tanto, pero en aquel tiempo que Jesús, cuando le salió el leproso y le dijo, si quieres, puedes curarme, y Jesús se acercó y lo tocó. Quiero, queda limpio. Esto naturalmente en aquel tiempo era una blasfemia, era peor que una blasfemia, ¿no? Bien, pues nos da a entender también este Evangelio, cuando lo leo, pues me da a entender el sesgo que el Papa actual quiere dar a la Iglesia, cuando habla de una Iglesia en salida, una iglesia de las periferias, una iglesia hospital. Mirad, el mal de la iglesia ha sido la autorreferencia, el encogerse, el querer no mancharse, el defenderse, el esconderse, el no tocar nada que fuera impuro. Y este Papa dice, hay que mancharse, hay que salir a la calle, hay que de alguna manera implicarse en la vida. Y por eso habla él de la iglesia de las periferias. Pero cuando presentó su pequeña exposición en el cónclave, que fue de alguna manera lo que hizo, aunque ya según leo en la historia de este último cónclave, ya iba él con muchas posibilidades de ser elegido, bueno, no voy a contar aquí, porque la historia es bonita también en este aspecto. Cuando tuvo su comunicación, cuando cada cardenal habló, él habló de que la iglesia necesitaba salir, que una iglesia encerrada en sí misma, enferma, pues cada vez naturalmente tiene más problemas, incluso problemas domésticos. Estamos todos en casa y discutimos entre nosotros. ¿Y qué andamos discutiendo? Sobre todo doctrinas. Cuando de verdad, ¿qué hizo Jesús en su vida pública? El Evangelio habla de más de 50 o 60 curaciones, y esas son las que cuenta, y curó a muchos. Jesús estuvo en la calle todo el tiempo, por eso la iglesia tiene que estar en la calle. Nuestra fe tiene que tener una incidencia en la vida social. Pero él, cuando habla de las periferias y de la
de la Iglesia, eso, no habla solamente de la pobreza y de los pobres, habla de las periferias existenciales. Y las dijo una por una, y las voy a decir. La periferia del misterio del pecado. La periferia del misterio. ¿Qué es pecado hoy? ¿No creéis que hay también un desentendimiento de lo que es bueno o malo? Solo es bueno o malo lo que diga el Parlamento. La ética, la moral no quedó a un lado, no quedó de alguna manera desatendida. La periferia del dolor de los que sufren, la periferia de las injusticias, la periferia de la prescindencia religiosa. Lo religioso no cuenta en la vida social. Somos tan materialistas. La vida del espíritu, que es lo más importante, pues no cuenta. La periferia del pensamiento también. Estamos en la cultura de las emociones. La cabeza ha quedado aparte. Lo que sintamos es lo que... Aunque si pensáramos racionalmente a lo mejor tendríamos que corregir muchas cosas, pero la cabeza no cuenta. Cuenta el corazón, cuentan las emociones. O la periferia de la miseria. Bien, pues esto ha creado lo que él llama la cultura de la exclusión. La cultura de quedar excluidos, ¿no? Que no cuentan, toda esta gente no cuenta. Aquí la cultura del más fuerte, a ver cómo yo tengo más dinero, tengo más poder, soy más importante en la vida, los demás quedan. Es la cultura de la exclusión. Y mirad, lo voy a poner en dos cosas que son dos problemas actuales. El Evangelio para la vida. Hay un problema del que se ha hablado estos días muchísimo, que es el de la pornografía de los niños y de los adolescentes. O sea, un niño tiene ya acceso a la pornografía a los 8 años y a los 12 años son muchos los que están de alguna manera metidos en ese mundo. Y realmente esto hace daño y no se protege. Y eso no cuentan, no nos preocupamos de estos problemas, ¿no? Esa es una exclusión. Los niños hoy cada vez son más desatendidos. Los niños, que los entretenga la tele, que los entretenga el iPhone. Y que falta, Por eso el problema de la salud mental de los niños. Esto es un problema. Y nosotros, naturalmente, nos tenemos que preocupar de esto porque la fe es para la vida. Dejad que los niños se acerquen a mí. Mirad, tenemos un problema también, ya lo repito más veces. Son los padres los que no traen los niños al catecismo ni para la preparación a la primera comunión. Lo que nos ha pasado este año no nos ha pasado nunca, ¿no? Niños que van a hacer la primera comunión. Yo digo, ¿qué testimonio les damos? ¿Qué validez puede tener eso para ellos? ¿No? Y en el fondo son los problemas del corazón, los problemas de la vida espiritual, el problema de la formación interior, que es lo que da fuste a un niño, a una persona, a los niños naturalmente y luego a los mayores. Eso en primer lugar, pues la exclusión de la formación religiosa que tiene incidencias después en la vida moral, en la vida ética de los niños. Y otra exclusión es la política, la social. Estamos levantando muros, en vez de tender manos hay una pretensión de unos y otros. Y esto es un país dividido no tiene futuro de ninguna clase. Y hay una exclusión ideológica, hay una exclusión del que piensa distinto. Estamos de alguna manera otra vez cultivando el pensamiento único. Yo soy el que tengo la verdad, aunque diga mentiras. Esto es un problema. Y esto es también problema de nuestra fe como cristianos, de nuestra vida social. Yo digo siempre, Jesús quiso hacer un reino. El reino de la verdad, de la vida, del amor, de la justicia, de la paz. Y estos son valores fundamentales de nuestra fe que hay que poner en la vida real para que todos podamos vivir como hijos de Dios y con dignidad. Esta es la lepra que habría que curar hoy, la lepra que había que tocar. No una iglesia autorreferencial que se esconde, sino una iglesia en salida, que sale a la calle y proclama
el Evangelio, la buena noticia, que Dios es Padre y todos somos hijos y estamos llamados a la vida, no a la muerte. Este es el Evangelio de hoy.